aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, amados. Gracias, Dios. Gracias, nuestro Padre, porque nos permite en esta mañana, en este día soleado, después de ver la lluvia caer en el día de ayer y antes de ayer, nos da este hermoso día del Señor, en el cual nos gozamos y nos alegramos. Celebramos tu glorioso nombre, tu victoria a favor nuestra, Señor, y que en Cristo también somos más que vencedores. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, pero también por la alta responsabilidad que tenemos de ser proclamadores de esta palabra. Quiero ser fiel, Señor, solamente decir lo que tu Espíritu indique, Señor, que nada mío salga de mi boca, sino que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Que yo solamente proclame tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un llamado a vivir sabia y piadosamente. Un llamado a vivir sabia y piadosamente. Una de las cosas que caracteriza o debe caracterizar a los hijos de Dios, a los cristianos, es el cambio y la transformación que reciben por obra y gracia del Espíritu Santo, pero también, sobre todo, por el poder del Evangelio. Sabemos que el Evangelio tiene poder para transformar, ¿verdad que sí? Para cambiar. Cristo y el Evangelio, el Espíritu Santo, vamos a decir que todo es lo mismo, de una manera u otra. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Evangelio, Cristo, tienen poder para transformar, para cambiar nuestras vidas. Y ese cambio y esa transformación se puede evidenciar, se puede ver, se puede palpar, si ustedes quieren, por tres cosas básicamente. En primer lugar, por una vida que glorifica a Dios. El principal propósito del hombre hacia Dios es glorificarlo. Glorificarlo en todo, agradarlo. Dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. En segundo lugar, una vida que procura vivir como Cristo. Una persona que se llame cristiana, su nombre lo dice, viene de Cristo. Entonces debe procurar vivir como Cristo. Es un seguidor de Jesucristo, es un discípulo de Cristo. Y es tanto así que Juan, el apóstol Juan, nos dice que aquel que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. O sea, no es un asunto de boca, no es un asunto de emoción, de yo decir que soy, o que soy cristiano, o que sigo a Cristo. Dice Juan, y Juan cuando habla en la epístola no es media tinta, él dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, y punto. No hay de otra, por así decirlo. En tercer lugar, una vida que glorifica a Dios, una vida que procura vivir como Cristo, es una vida que de una u otra manera va a dar testimonio a las personas que le rodean.
Fíjense que una cosa atrae a la otra. Una vida que agrada a Dios, que glorifica a Dios, es una vida que de una u otra manera procura vivir como Cristo. Y el que procura vivir como Cristo va a ser testimonio a las personas que les rodean. Y de esto, amados hermanos, nos habla bastante la palabra de Dios, la Biblia. Tiene mucho que decirnos. Claro está, vamos a enfocarnos en esta mañana en el pasaje de Efesios que tenemos por delante. Que le decía hace un momentito, este pasaje es la parte casi final de un tema que el apóstol Pablo comenzó a desarrollar en el capítulo 4. Si usted se busca en el capítulo 4 y el verso 17, un poquito hacia atrás, ahí comienza el contexto de este pasaje, es que se extiende hasta el capítulo 6 y el verso 9. ¿Y de qué nos habla Efesios 4, 17? Si usted lo busca en su Biblia, va a encontrar que habla de la nueva vida en Cristo. Ese es el título que tiene aquí en mi Biblia. Creo que en la de ustedes también. La nueva vida en Cristo. Y que tiene muchos aspectos de la vida nueva en Cristo. Es decir, hay una serie de cosas que se van diciendo allí que se extiende hasta el capítulo 6, versículo 9, de los cambios que deben producirse en nuestras vidas de diferentes maneras, hasta inclusive las relaciones que tenemos en el trabajo. No se queda nada fuera. Por eso los indicadores de esta transformación son muy concretos. En primer lugar, cambio en la manera de pensar. Cambio en la manera de pensar. Un cristiano verdadero no puede seguir pensando como antes. Cuando esa mente estaba cautiva, cuando ese pensamiento estaba entenebrecido, cuando ese corazón estaba endurecido, no hay manera, amados hermanos, no es compatible esa mente, ¿verdad?, viciada con la nueva vida en Cristo. Entonces, Pablo dice que nuestra mente necesita ser transformada. No podemos pensar igual que antes. En segundo lugar, en la manera de hablar. A veces en nuestro vocabulario está lleno de palabras corrompidas, de palabras ociosas, de palabras deshonestas, de mentiras. Pero ya en la vida nueva, dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a los oyentes. Que tenga una palabra que sea, dice Efesios, Colosenses, una palabra que venga sazonada con sal, que tenga sabor a Cristo, ¿verdad? Que cuando usted hable como Cristo. Cuando usted hable, evidencia a Cristo. Esa palabra sea buena, sazonada con sal. En la manera de actuar, ahí en Efesios capítulo 4, 17, usted puede encontrar mucho. En la manera en que nos relacionamos con los demás, incluyendo la familia, nuestra familia y la familia de la fe. Y ahí están algunos pasajes que podemos considerar. Ahora, al llegar a estos versos, capítulo 5, versos del 15 al 20, el apóstol Pablo como que comienza a recoger, comienza a concluir y hacerle un llamado a la iglesia y hoy a nosotros. Él dice: miren con diligencia cómo andéis. Esa palabra andar significa caminar o vivir. Esa es la manera como la palabra de Dios presenta esto y en otros pasajes. Andar significa lo mismo que vivir. ¿Cómo vives? Y dice con diligencia. Y el término diligencia significa aquí, anda con precisión, con minuciosidad y con cuidado. Y entonces usa la palabra diligencia. Esto no es un asunto trivial. Nosotros estar revisando cómo vivimos no puede ser un asunto trivial ni ocasional. Como que la vida nos va pasando y nosotros no hacemos un alto. Dice el apóstol, miren con diligencia. Es decir, tienen que ponerle asunto, tienen que ponerle empeño, tienen que ponerle atención a esto, porque es muy importante, muy importante.
lo más importante, una de las cosas más importantes de nuestra vida precisamente es esta. Por eso dice Pablo, miren con diligencia, miren con empeño, miren con atención. ¿Saben por qué? Amados, porque hay muchas distracciones en el mundo, hay muchas tentaciones y tenemos que cuidarnos. No podemos descuidarnos y confiar en nuestra propia capacidad, en nuestra propia prudencia, porque nuestro corazón es engañoso. Hermano, nuestro corazón es engañoso. Aún siendo cristianos, a veces nos dejamos llevar de las emociones y las emociones no pueden estar por encima de la palabra de Dios. No, tenemos que someter nuestras emociones al escrutinio de la palabra de Dios. Y por eso no podemos confiar en nuestra propia prudencia, porque cuando lo hacemos, fallamos, cometemos fallas, cometemos pecados. Pablo le dijo a Timoteo, siempre me ha gustado esto. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Nos cuidamos de muchísimas cosas, quizás de los otros que nos pueden hacer daño, nos pueden engañar, pero no nos cuidamos a veces de nosotros mismos. Como decía hace un momento, de nuestras emociones, nuestra capacidad, que no lo pensamos, que sabemos, que podemos, y ahí nos deslizamos muchas veces. Ten cuidado de ti mismo. Y se lo está diciendo a un pastor de una iglesia. Nosotros, los que ministramos, los que estamos liderando, somos los que tenemos que estar más cuidándonos de nosotros mismos. Porque hay demasiadas cosas, demasiadas influencias, demasiadas tentaciones, demasiados ataques. Fíjense que después que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dice, y de la doctrina. La doctrina es importante, pero si tú no tienes cuidado de tú mismo, lo demás se cae. Si tú no estás fallando, estás desenfocado en tu vida, tú puedes conocer la doctrina muy bien y enseñar la doctrina, pero te caes en tu testimonio. Ten cuidado de ti mismo. Más adelante le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y hay muchas frases que Pablo usa para su hijo Timoteo, diciéndole, ten cuidado, ten cuidado. Dice Pablo, no podemos andar como necios, sino como sabios. Lo que significa que hay dos maneras de vivir nada más, como necios o como sabios. Como necios o como sabios. El necio es una palabra que normalmente hemos hablado en otras ocasiones de este texto, que la usamos para los muchachos molestosos. Ese muchacho sí es necio. No crean que hay una connotación de esta palabra, sí, de la necedad del muchacho que habla el libro de Proverbios y de la necedad del ser humano, pero hay varios sinónimos de esta palabra a través de la Biblia, que es insensato, tonto o imprudente. Hay una comedia de Coquín Victoria que se llama Vicente el Imprudente. Sí, se recuerdan algunos. Pero la Biblia llama al necio, al insensato, al imprudente, no se llama así porque le falte capacidad intelectual. Oigan bien, amados hermanos. No es tonto por la falta de capacidad intelectual o conocimiento, sino, no es un asunto tanto de la mente, sino del corazón. Sino del corazón. Es debido a lo que tiene en su corazón, a la incredulidad, a que es una persona que está desviada totalmente de Dios y de las cosas de Dios y actúa en consecuencia. Por eso el necio se caracteriza por dos o tres cosas. Primero, vive de manera desordenada, sin temor de Dios, sin pensar en las consecuencias de sus acciones o decisiones. Vive la vida loca, como diría la canción. Y como diríamos, vive a lo que venga mi bon, sin ningún orden en su vida. El necio es obstinado y terco, de ahí viene la palabra
decíamos del muchacho, ese muchacho sí es necio, porque no hace caso, no pone atención, no considera el consejo, no se lleva de nadie. ¿Usted conoce personas así? Que son obstinados y tercos, que dicen por ahí y nadie lo hace cambiar de opinión. Y no es que uno cambie sus principios y sus valores por lo que otro nos diga. Hago esa aclaración. No es que usted cambie si usted está seguro de algo, ¿verdad? Pero estamos hablando de cosas que están muy evidentes y que esa persona está cerrada y cuadrada en ese pensamiento, y todo el mundo lo ve que no es por ahí, pero él dice, es por ahí. Eso es lo que yo creo, eso es lo que voy a hacer. Por eso el necio vive tropezando. El necio vive cayendo. No sabe aprovechar el tiempo, las oportunidades de manera correcta o de acuerdo a la voluntad de Dios. Pierde el tiempo y se le van los días en cosas triviales y superficiales. Eso es necedad. Esa es una de las manifestaciones de la necedad y de vivir una vida, ¿verdad?, imprudente. Por el contrario, el sabio, que no es conocimiento intelectual, sino que es un principio, ¿verdad? La misma Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y vamos a hablar de eso ahora. El sabio es el entendido, el prudente. Se usa también la palabra prudente en la Biblia, que se caracteriza, número uno, porque teme a Dios. Y temor a Dios no es miedo, sino respeto, reverencia y obediencia a Dios. En estos días la hermana Fátima nos estaba hablando un poco de eso, me recuerdo, hermana Fátima. Ella dice, yo creo que si nosotros tuviéramos más respeto, más temor de Dios, actuaríamos en muchas cosas de manera menos ligera, como nosotros, o le diéramos más importancia a ciertas cosas, como el estudio de la palabra de Dios, porque sabemos que ella es necesaria y que ella es demasiado imprescindible para nosotros. No tomaríamos muchas cosas a la ligera si tuviéramos más temor de Dios, porque tenemos que estar alineados con Dios en todas las cosas. Procura vivir una vida ordenada y alineada a la voluntad de Dios. Aprovecha el tiempo y las oportunidades para agradar a Dios y hacer su voluntad. Sabe que es vulnerable, peregrino y extranjero en este mundo. Eso es importante. El hombre sabio, el hombre que está alineado a la voluntad de Dios, sabe, no se olvida que es peregrino y extranjero en este mundo, que en un momento vamos a pasar de esta esfera terrenal y vamos a tener que presentarnos delante de Dios, a darle cuenta a Dios de cómo vivimos. No podemos vivir la vida necia o loca del rico insensato que aparece en el Evangelio, que decía, alma mía, ahora goza, repósate y vive tu vida, sin pensar ni en Dios, ni en el prójimo. No, esa no es la vida que estamos llamados a vivir, amados hermanos. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando es aquí redimiendo el tiempo, las oportunidades, porque los días son malos. Dicen en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, o sea, dando testimonio a los de afuera, redimiendo el tiempo. Damos un mal testimonio cuando nuestras vidas no tienen un orden en el tiempo, cuando no aprovechamos realmente las oportunidades. Y vamos a hablar ahora de cómo aprovechar el tiempo y las oportunidades, que nos gusta aprovechar a veces las oportunidades para otras cosas y no para las que debemos realmente aprovechar. No está mal aprovechar el especial del supermercado. No está mal aprovechar oportunidades de cosas que queremos, estamos buscando. Pero tenemos que aprovechar el tiempo y las oportunidades para hacer la voluntad de Dios. O para aquellas cosas que el Señor nos va indicando. Número 1, buscar a Dios cada día.
No podemos decir que vamos a buscar a Dios hoy domingo, porque hoy es domingo, estamos aquí, o algunos días de la semana. Estamos llamados a buscar a Dios, y eso primero que todas las cosas, todos los días del año, todos los días de nuestras vidas. Buscar a Dios cada día, estableciendo prioridades de acuerdo a la voluntad de Dios. El hombre sabio, la mujer sabia, sabe que lo primero es el reino de Dios. Que lo primero es Dios, no el trabajo, no el esposo, no la esposa, no los hijos. Primero Dios. Y ese primero Dios va a implicar una vida entregada, rendida a Dios, una vida que lo busca cada día de mañana, con una devoción, no solamente en el devocional, porque hay alguna gente que ni el devocional, dice que está muy apurado, que ni el devocional lo hacen. No, pero es más que en la vida devocional, es una vida de devoción permanente a Dios, es una actitud de nuestra vida de darle la prioridad a Dios, no procrastinando o posponiendo las cosas importantes o prioritarias. Hay gente que tiene problemas, siempre se le hace tarde en todo, no saben organizar su vida, su tiempo, de manera que las cosas importantes y prioritarias las pueda realizar en el tiempo adecuado. Usa cada oportunidad que se presente para compartir la palabra de Dios y servir a los demás. A veces yo mismo me cuestiono, ¿sí? Le voy a decir ahora, me cuestiono, y quizás muchos estén igual que yo, de que a veces uno va en una guagua, se presentan oportunidades puntuales para uno compartir la palabra y somos tan tremendos, si se puede decir la palabra, que hablamos de todo menos de Cristo. Hablamos de política y comenzamos a hablar de los problemas del país, y hablamos de esto y hablamos de otro, de lo otro, y no hablamos de Cristo, del Evangelio. No significa que no pueda hablar de lo otro, pero la verdad es que yo lo digo por mí, a veces digo, Señor, pero dame el impulso para yo hablar a esta persona que va aquí a mi lado y compartir. Eso se llama aprovechar las oportunidades. Y todavía a veces se nos presenta la coyuntura de una persona que nos habla de una situación y uno no le habla del Evangelio. Amados, tenemos que ser más intencionales. Eso se llama aprovechar las oportunidades en lo que tenemos que aprovechar. Y una razón importante da la palabra de Dios, porque los días son malos. Encontré una versión que dice, aún en los días malos. Porque los días malos traen también sus oportunidades. Podemos ver los días malos como un tropiezo, un obstáculo, pero aún no solamente porque los días son malos o son los postreros días, etcétera, sino que aún los días malos traen sus oportunidades y hay que aprovecharlas aún en esos días malos. Estamos no solamente en días malos, sino que estamos en los postreros días. Y cuando usted lea a 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, ahí dice que el carácter de los hombres de los postreros días, que comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con la segunda venida de Cristo, esos son los postreros días. Pero mientras se va acercando la venida de Cristo, más postreros son los días. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí usted va a ver la lista. Que usted dice, pero es un retrato de la realidad que estamos viviendo ahora. Crueldad, aborrecedores de lo bueno, contra los padres, es decir, que deshonran a sus padres, etcétera. Hay una lista ahí que usted la puede leer. Y a la luz de esa realidad, que más adelante el apóstol Pablo le dice al mismo Timoteo, persiste en lo que has aprendido y has recibido, aférrate a la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Termina Pablo con casi esta parte diciendo, por tanto, no seáis insensatos. Usa otra vez la palabra insensato, sino entendidos. Fíjense, necio e insensato.
entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ese es el desafío. Nosotros no podemos estar ignorando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí revelada. El Señor también nos puede dar discernimiento en oración de si algo es o no la voluntad de Dios. Pero todo a partir de aquí, de la voluntad que ha sido revelada. No podemos pasar por ignorantes de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Así que para poder vivir de manera sabia y santamente en este tiempo, tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí Pablo finaliza hablando de 4 aspectos de vivir una vida sabia y piadosamente. Primero él dice, no os embriaguéis con vino. En aquella cultura el vino era normal tomar el vino, pero un vino, si le daba un poquito más de la cuenta, terminaba borracho. Y el tema de las bebidas, yo estaba hablando en la clase para aspirantes, es un tema que puede ser amplio y tengo una deuda con la iglesia porque debemos hablar de eso, del tema de las diferentes bebidas embriagantes, con diferentes niveles de alcohol. Tenemos que hablar de eso de manera más detallada. Pero vamos a concentrarnos ahora en esto. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino. Si usted quiere, póngale cualquier otro tipo de bebida, que lo que lleva es a la disolución o al desenfreno, a la pérdida de control. Pero él dice esto para venir de allá para acá, hacer un contraste de lo que sí debíamos llenarnos, de lo que sí debíamos procurar, amados hermanos. Decíamos hace unos días atrás en otro mensaje que hay otras adicciones que no son bebidas. ¿Se recuerdan? Que predicamos. Hay otras adicciones tan peligrosas como las bebidas. O cuidado, porque se meten de diferentes maneras en nuestras vidas y que nosotros decíamos en esa ocasión, no podemos ser adictos a nada ni a nadie. Nosotros estamos sujetos a Cristo y de manera amorosa y voluntaria. No es que Cristo nos obliga a someternos a Él, no. Esto es una relación de amor a Cristo, de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Entonces no podemos ser embriagados con nada ni con nadie, pero dice Pablo, sean llenos del Espíritu. Ahí sí. Y ser lleno del Espíritu no es un asunto de un momento determinado, de una emoción pasajera. Bueno, recibí una llenura, hoy sentí la presencia de Dios, hoy se sintió la presencia de Dios, Dios se ha manifestado en mi vida, en mi corazón, y me siento así en las nubes, gloria a Dios. Tenemos que tener esas experiencias, pero es algo más que una experiencia, es una continuidad de que cada día debemos procurar no solamente ser llenos, sino llegar hasta la plenitud. Esa es la meta, que lleguemos hasta la plenitud de Dios, que el mismo Efesios nos habla en el capítulo 3. Debemos animarnos y exhortarnos unos a otros. Aquí dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando usted le ve la lógica a esto, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted lo que va es a hablar, va a compartir, va a adorar. No se le va a hacer difícil abrir la boca para cantarle al Señor, para alabar al Señor, porque ya usted, de la abundancia de ¿qué? Del corazón, habla la boca. Si usted está lleno del Espíritu, no hay que decirle que cante, no hay que decirle que adore, no hay que decirle que alabe. Eso va a salir de manera natural. Porque usted está lleno, de lo que usted está lleno, de eso usted va a hacer. Y de eso usted se va a unir a los otros con estos tipos de cánticos, himnos, cánticos espirituales. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando, lo mismo aquí, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y para ponerle la cereza al pastel, para cerrar con broche de oro, miren lo que dice Pablo aquí, dando siempre. Yo no me había detenido en esto. Hay una parte que dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí dice, otra manera de decirlo es,
dando siempre gracias y en todo. Eso es profundo, porque nosotros no siempre estamos dando gracias, y mucho menos en todo, y por todo. Nos quejamos mucho. Nos quejamos por lo que no tenemos en vez de dar gracias por lo que hemos recibido, y hemos recibido mucho. Hemos recibido lo más grande, ¿verdad? La salvación y a Cristo Jesús, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos, amados hermanos, con estas palabras. Vivir sabia y piadosamente implica recordar que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. No podemos vivir una vida sin tener esa perspectiva. Que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Da la impresión de que a veces nosotros vivimos como si todo fuera a terminar aquí, con un afán y una ansiedad y una cosa, y nos olvidamos de que vivimos aquí un tiempecito y que la eternidad es para siempre. Así que tenemos que nunca perder de vista la eternidad, nunca poder perder de vista que somos peregrinos y extranjeros en este mundo y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, no debemos aferrarnos a nada ni a nadie en este mundo, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar que no sea lo que nos llevamos en el corazón, a Cristo y su salvación. Estén de pie, por favor, amados hermanos, porque voy a concluir con un pasaje que una y otra vez yo lo leo, no me canso de leerlo y de cerrar, porque yo creo que recoge está muy alineado a Efesios, y yo creo que recoge de una manera magistral lo que hemos estado diciendo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, concluyendo también el capítulo 13, después que ha dicho una serie de cosas arriba, él le dice: y esto, conociendo el tiempo. Yo quiero que subrayen esto, amados hermanos. Amigos, conociendo el tiempo. A veces lo sabemos el tiempo. Y decimos, nos quejamos, estamos en los últimos tiempos, la cosa está complicada. Pero no, seguimos viviendo de la misma manera, como si no fuera así. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Parece ser que tanto los romanos como la iglesia de Éfeso tenían una tendencia a dormirse, porque allá Pablo le dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, evocando de alguna manera lo que ya ha dicho Isaías. Allá dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Es fácil caer en el sueño espiritual, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La consumación de la salvación definitivamente está más cerca. La noche está avanzada, el tiempo está avanzado, se acerca el día del Señor está cerca, pero no sabemos el día de la muerte de cada uno de nosotros. Esa es la verdad. Nadie sabe cuándo nos vamos. Hemos visto partir a seres queridos por enfermedad, pero de manera rápida. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, como que somos del día, como se ve ahora el sol radiante en su esplendor, con claridad. Dice aquí la palabra. ¿Y de qué manera? Vistiéndonos las armas de la luz, andando como de día, honestamente. El que anda en honestidad, sinceridad, en integridad, no se esconde, sino que está como este sol en su cenit. Honestamente, no en glotonerías y borrachera, hablamos ahorita de eso, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y hay otras cosas, dice él, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, esos deseos de la carne que están ahí en el libro de Gálatas. Amados hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude a vivir una vida sabia
y santa, para que sea que Él venga o nosotros vayamos a Él, estemos listos para presentarnos delante de ti, Señor, como hijos tuyos, probados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Padre, ayúdanos a no vivir la vida necia, sino una vida sabia. No con la sabiduría loca del mundo, sino con la sabiduría que viene de lo alto. Porque como dice Santiago, la sabiduría del mundo es diabólica. Manipula, hace daño, es más astucia dañina, es más asunto de la carne. Ahora la sabiduría que viene de lo alto y que Cristo es sabiduría de Dios, nuestro Cristo es lo más excelso, lo más importante. Esa es maravillosa. Ayúdanos, Señor, y que podamos renunciar a todo lo que no te agrada, Padre. Que podamos vivir una vida a pesar de las circunstancias, agradable a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.